Resulta innegable que el término fascista, a estas alturas de la historia, sobrepasa su uso concreto referido a ciertos movimientos autoritarios y totalitarios de los años 20 y 30 del siglo XX. De hecho, en su aplicación más general no tardamos en referirnos a ciertos individuos por su predisposición psicológica autoritaria con el epíteto en cuestión. Pero ciñámonos de momento a la historia para tratar de acercarnos a algo parecido a una definición de la que yo creo que podemos aprender mucho, aunque sin la facilona intención de hacer sencillos paralelismos en la actualidad. En ocasiones, máxime desde una perspectiva libertaria, se han equiparado los totalitarismos fascistas con otros que se autodefinen como socialistas. Y, aunque de forma obvia es cierto, existen rasgos comunes, caudillismo, centralismo, colectivismo, militarismo, no querría yo simplificar sin más colocando todo en el mismo saco. Parece poco cuestionable que los fascismos en el siglo XX supusieron un retorno a la tiranía después de los movimientos democráticos del siglo XIX, aunque ellos mismos bebieran en parte de la propia democracia y sus rasgos plutocráticos y oligárquicos, así como de los movimientos obreros transformadores. Recordaremos el nombre de nacionalsocialismo que adoptó en Alemania, lo cual lleva a cierto delirio actual, intencionado por parte de la derecha, de catalogar el fascismo a la izquierda. Sin embargo, hay también que recordar que fue usado el fascismo por parte de la derecha y las clases privilegiadas para anular los movimientos auténticamente transformadores. Otro asunto resulta en que se le escapara de las manos y tuviera finalmente que aliarse con la izquierda para frenar el fascismo. Esta especie de contrarrevolución preventiva con la que algunos se empeñan en definir el fascismo puede contener algo de verdad histórica, aunque se nos antoja sumamente reduccionista. No resulta nada fácil trazar los límites de unos fascismos, a veces reaccionarios, a veces con una faz revolucionaria. No ha escondido el fascismo, contextualizado en cada lugar, con rasgos y arquetipos diferentes, su fuerte nacionalismo apelando habitualmente a la tradición patriótica e imperial. El italiano hundía sus raíces en la antigua Roma, adoptando sus emblemas. El alemán invocaba la grandeza de la raza, adoptando la esvástica, un símbolo indoeuropeo. Mientras que estrictamente la dictadura franquista no puede calificarse de fascista por su culto a la tradición católica, aunque también aparezcan rasgos ultranacionalistas que apelan a la exaltada historia de la patria. No hace falta aclarar que el hecho de que catalogue o no al franquismo de fascista no le hace menos autoritario ni cruento. En contraste con este aspecto ultranacionalista se encontraba el internacionalismo obrero del siglo XIX, al cual solo pareció ser fiel finalmente la corriente anarquista. Para cuando nace el fenómeno fascista, bien entrado el siglo XX, el socialismo de origen marxista, convertido en un monstruoso Estado, ya apelaba igualmente a la grandeza nacional y patriótica. De nuevo, lo siento, parecen inevitables ciertos paralelismos, aunque de forma paradójica uno de los rasgos primordiales del fascismo sea su anticomunismo. No cabe ninguna duda, hablamos de un fenómeno que es hijo de la derecha, pero sus rasgos aparecen en otros sistemas y movimientos autoritarios. No puede dejarse a un lado tampoco, algo que volveré más adelante cuando aborde el uso del término en la actualidad, que el comunismo internacional en su momento ya catalogó de fascistas a no pocos opositores y movimientos, de tal manera que contribuyó, por supuesto, a la vaguedad del concepto de manera interesada, sin prever la equiparación histórica que llegaría más adelante. En lo más alto de la corporación fascista hay también un líder carismático que acumula en sus manos todos los poderes e igualmente se practica un feroz culto a la personalidad. La represión en estos sistemas es un hecho, a nivel gubernativo y administrativo, con una fuerte policía política y, claro, sin libertad de expresión. El fascismo suele ser proteccionista, ya que el Estado vela supuestamente por el conjunto de la sociedad y se produce un constante adoctrinamiento para que cada persona forme parte del engranaje totalitario desde corta edad. Nos podemos esforzar en encontrar unos rasgos comunes, pero vemos que es complicado encontrar una definición satisfactoria para un fascismo genérico e incluso las teorías sobre su origen resultan controvertidas. Repasemos algunas. Una suerte de bonapartismo llevado al siglo XX, una consecuencia de relatos nacionales grandilocuentes, un producto de una crisis cultural y moral, el resultado de impulsos psicosociales enfermizos, una manifestación de los totalitarismos imperantes en el siglo XX, una resistencia a la modernización. En todas estas causas yo creo que puede haber algo de verdad, pero siguen resultando reduccionistas y no parecen enteramente satisfactorias. Por sí solas, para explicar un fenómeno, insistiré,
sumamente complejo y contextualizable en cierta época y en determinados lugares. Aunque también es cierto, por extensión se haya calificado de tal forma a regímenes autoritarios posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que no es posible repetir el fenómeno fascista ampliamente derrotado en su afán expansionista en 1945, aunque sus rasgos aparecieran en dichos despotismos de diversa condición y con cierta tendencia totalitaria. Dicho esto, trataré de ceñirme ahora al tendencioso abuso, siempre en el ámbito político, con el que se etiqueta como fascista a no pocos partidos y figuras actuales, algunas de las cuales, ojo, han llegado incluso al poder de modo democrático. Santiago Gersunov, en un interesante libro, Un detalle siniestro en el uso de la palabra fascismo, considera que el excesivo uso de la palabra es un síntoma de parálisis de la izquierda. Puedo estar muy de acuerdo, aceptando que otra urgencia, es algo que insisto muy a menudo, es actualizar, dar una definición satisfactoria en la actualidad de lo que consideramos izquierda y derecha. Efectivamente, esa referencia constante a un movimiento totalitario del siglo XX es quizá producto de una impotencia para definir actualmente ideas auténticamente transformadoras. Pondré un ejemplo muy concreto en el que, en mi opinión, la izquierda internacional se ha visto perdida de manera lamentable. Es el de la Venezuela chavista, donde la oposición se la ha calificado no pocas veces de fascista. Claro, el término es tan grueso que cualquier otra opción parece mejor para cierto imaginario. Incluso la de una revolución bolivariana con una deriva ya abiertamente autoritaria gobernando Nicolás Maduro. Y es que, por supuesto, el término fascista no pretende ser tantas veces simplemente sinónimo de autoritario, ya que yo creo que en ese caso no deberíamos dudar de tildar de tal cosa al régimen venezolano y al propio Maduro, por mucho que se llenen la boca a menudo de proclamas antifascistas. No cabe duda que, lejos de hacer una eficaz crítica al autoritarismo, la intención de la etiqueta suele estar cargada de ciertas connotaciones emocionales e ideológicas, vamos a llamarlas izquierdistas, refiriéndose a fuerzas supuestamente reaccionarias. Pero entramos aquí en una pueril y cuestionable, a estas alturas de la historia, concepción del progreso. De hecho, es posible que los que apelan como fascista al adversario crean situarse en esa línea tan peculiar, el lado correcto de la historia, ya que así se ha escuchado en ocasiones, sin rubor por su parte, de boca de mediáticas figuras de la izquierda. Pero, curiosamente, posicionarse en ese supuesto lado históricamente correcto se trata de una idea surgida de la derecha, según la cual el progreso se ha dado exclusivamente en Occidente, proveniente de la razón griega y los valores judeocristianos. Por supuesto, hoy no podemos más que poner en cuestión teleologías de una u otra índole tan insultantemente maniqueas. Resulta especialmente llamativo que se etiquete frecuentemente como fascista a un tipo como Milei, especialmente cuando es uno de los símbolos más visibles de esa indignante acaparación de lo libertario que nos esforzaremos una y otra vez en combatir desde perspectivas emancipadoras. De manera evidente, el inefable y muy repulsivo Milei no confía a nivel económico en el proteccionismo de Estado, algo que, como ya dije anteriormente, y al menos en la teoría, sí sostiene la doctrina fascista. La caracterización a Milei como una suerte de liberal fascista vendría a ser como un oxímoron para alguien que, eso sí, no cabe la menor duda, representa la peor faz del liberalismo económico, que desconfía de cualquier forma de gestión colectiva, y para el caso recordaré una vez más la condición totalitaria, más o menos perversión del socialismo, que suponía el auténtico fascismo. Bueno, a pesar de esto, no dejaremos de señalar la hipocresía del ideario de Milei, ya que siempre va a necesitar del Estado, quizá reducido a sus funciones más represivas de salvaguarda de los propietarios, que es algo, por supuesto, que solo puede repugnar a los auténticos libertarios. El Estado propugnado por Milei, de corte que podemos llamar liberal radical con cierto control democrático, no sabría decir si es un peligro autoritario mayor que otros, pero no creo que sea ni por asomo fascista. Su recorte de los servicios públicos, una obviedad, tiene que hacernos preguntar si la alternativa es una mera socialdemocracia, cuyas políticas durante años están conduciendo en la actualidad a estas peculiares alternativas al poder. Un vulgar demagogo populista de derechas como Trump, hoy de nuevo al frente de los Estados Unidos, ¿tiene algún vínculo con el fascismo? Otra característica del fascismo fue su afán expansionista y el imperialismo estadounidense, gobierne quien gobierne, manu militari o por otros medios, es un clásico al respecto. Sin embargo, rara vez escuchamos calificar de fascista al ejecutivo ruso encabezado por Putin.
ferozmente autoritario que invadió Ucrania hace 3 años. De hecho, Trump y Putin, no sé si son ambos fascistas, han realizado ya algunos amagos para llegar a acuerdos geoestratégicos con el objetivo de repartirse la zona. En ocasiones, y aunque parezca difícil de creer, se ha considerado que Putin representa una nostalgia del antiguo imperio soviético. Autoritarismo y expansionismo, digno de reflexión. Caemos de nuevo en la equiparación inevitable entre totalitarismos de una u otra índole que uno ingenuamente tanto se esfuerza en evitar si vamos más allá del calificativo despectivo de intenciones dudosas que nos ocupa. Vox en España, que ha mostrado su entusiasmo por el llamado trumpismo y que por lo tanto podría haber acabado formando parte de manera indirecta de una alianza con Putin, no cabe ninguna duda, es un partido abiertamente autoritario. Y esto no tanto por querer reinstaurar una dictadura, sino por querer reforzar a los cuerpos represivos y fuerzas armadas dentro de un Estado, llamado liberal y democrático. Es un partido reaccionario, nacionalista, aunque ellos mismos se definan mejor como patriotas por querer diferenciarse del nacionalismo separatista. Y por cierto, otro pequeño inciso basado en parte en experiencias personales. Tantas veces como crítica a cualquier forma de nacionalismo se le ha equiparado nada menos que con el nazismo. Yo creo que es otro reduccionismo atroz, y esto lo digo yo, que soy un claro opositor a toda exaltación abstracta de la nación y un decidido partidario del internacionalismo, del cosmopolitismo y de eso tan reivindicable que es la fraternidad universal. Pero por favor no seamos simplistas en nuestras críticas. No cabe duda que existe en la actualidad un auge de fuerzas políticas que sin duda podemos calificar de reaccionarias, presentándose como una verdadera alternativa al poder, pero la cuestión es la forma de combatirlas y el análisis de por qué tantas personas les acaban dando respaldo democrático. Vox en España, al que difícilmente se le puede calificar de fascista en sentido estricto, no deja de ser una escisión del Partido Popular, reducido a su esencia reaccionaria más pura. Es cierto que ambas, en este país, derecha y ultraderecha, poseen cierta conexión moral con el franquismo. Y por supuesto hay que luchar fuertemente para vencer a ese relato histórico que de manera directa o indirecta justifica el golpe de Estado de 1936. No obstante, etiquetar de fascistas sin más a estas fuerzas políticas no corresponde, en mi opinión, a rigor analítico alguno, ni, más importante, creo que ayude demasiado a un cambio cultural, ni mucho menos social. De hecho, el abuso del término provocó que la inefable presidenta de la Comunidad de Madrid asegurara algo así como que si te llaman fascista es que lo estás haciendo bien. Cuando te llaman fascista sabes que lo estás haciendo bien, ese no tiene que fallar. No se trataba de un reconocimiento a pesar de lo que sostuvieran algunos, más bien una burla del contrario, y es digno de reflexión si no se acaba banalizando y otorgando armas a esa derecha considerada abiertamente reaccionaria. Espero que se me entienda. No quiero infravalorar el peligro de gobiernos como los de Trump o Milei, o de otras fuerzas reaccionarias, llamadas reaccionarias, en Europa. Solo advierto que etiquetarles tan alegremente como fascistas contenga mayor o menor dosis de falsedad, no ha servido para evitar que lleguen al poder, ni en absoluto va a conjurar el peligro autoritario, ni el de ellos, ni mucho menos el que adopta un pelaje diferente. De hecho, yo creo que es digno de reflexión, especialmente para esa izquierda que sigue confiando en la conquista del Estado, para no sé muy bien qué transformación social, política y económica. El hecho de que tantas personas estén eligiendo democráticamente lo que ellos rechazan de forma tan visceral. Algo quizá más interesado que honesto por sus propias aspiraciones de llegar al poder. Debería ser el momento, y no me importa que me llamen ingenuo, creo que la honestidad contiene una gran dosis de ingenuidad, debería ser el momento de ahondar en alternativas libertarias. Esto es, por supuesto, autogestión social, alternativas a esa democracia electiva basada en la alternancia de fuerzas políticas de diverso pelaje, algo que viene ya de muy lejos, con cambios meramente cosméticos dando bandazos de un lado a otro, sin que creo que haya verdaderos cambios de fondo. Creo que es hora de auténticos ejercicios subversivos con los que seguro combatiremos mucho mejor el fascismo, el neofascismo o cualquier otra práctica autoritaria. Hasta muy pronto.